Somos verdades de valor eterno. Estamos en día sábado de reposo. Son las 4 de la tarde del día 22 de enero del 2022. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo, desde San Juan de los Pastos, Nariño, Colombia, en Sudamérica. El tema para esta ocasión es sepulcros blanqueados. En Mateo capítulo 23 y versículo 27, «Ay de vosotros, sepulcros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia, y que por fuera a la verdad se muestran hermosos, y por tanto sois sepulcros blanqueados». En el capítulo 11 y versículo 44 del libro de Lucas nos hace mención de esto. ¿Quiénes eran los llamados escribas y denominados por Jesús sepulcros blanqueados? El Salmo 45 y versículo 1 nos menciona quiénes eran esta clase de personas que Jesús las llamó sepulcros blanqueados. Hay muchos lugares donde se menciona a esta clase de gente como los escribas y fariseos. Fariseos habían en los días de Jesús por montones, y fariseos eran las personas que en nuestro tiempo se les dice pentecostales o carismáticos, los que son dados a sentir profundamente la presencia de esa energía que la gente, en conferencias pasadas yo dije que la gente no entendía, no conocía, no puede probar tampoco qué es el Espíritu Santo. Aunque se ha dicho o han dicho de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero eso no es cierto. Jesús fue uno de los primeros en que aceptó o dijo que había tres personas distintas y un solo Dios verdadero, según el libro de Mateo, el capítulo 28 y versículo 19, porque él, cuando ordenó su doctrina, dijo que vayan y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si el mundo se pierde, se ha de perder por algo que realmente está muy bien marcado. Y si se salva, tendrá que también salvarse por algo que esté muy bien señalado. Es Jesús el que mencionó el capítulo 23 y versículo 27 de Mateo, y es Jesús también el que habló sobre Lucas 11:44. Ambas escrituras son muy dicientes, como usted podrá leerla conmigo aquí en el capítulo 23, de Mateo y versículo 27. Y dice de la siguiente manera: Jesús, mencionando a los fariseos y a los escribas, dijo esto, pero ahora vamos a hablar. Cuando usted quisiera entender muy bien, se puede poner al lado del buen entendimiento. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por dentro o que por fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y aquí en Lucas dice, en el capítulo 11, versículo 44, mencionando también Jesús, dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos. Se parece, pero tiene algo más profundo, y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Se dirige a esas mismas personas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Posiblemente él estaba diciendo que uno podía estar charlando con una persona que es como un sepulcro, pero que nosotros no sabemos que son sepulcros, pero son sepulcros y que siendo sepulcros no los vemos. Entonces, a todo el mundo le parece bien esta enseñanza o esta doctrina o esta escritura. A los que por internet me reciben el mensaje, yo siempre digo que debe tratar de darse la pela por entender, por acercarse a la palabra con profundidad, porque la verdad es la verdad. Una mentira es una mentira. Mucha gente dice: yo no soy religioso, yo creo en la palabra, pero usted no la cree, la palabra correcta, la palabra perfecta. Usted simplemente cree eso, pero eso es lo que supone, porque la palabra necesita realmente, cuando usted va a comerse una carne frita, usted usa que la carne se frite bien en aceite o manteca, pero no es por pasarla por manteca, sino por fritarla bien y comerla al gusto. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, debemos tratar de asimilarla, pero perfectamente, como es. Entonces, siendo de que fue Jesús el que habló en Mateo 23, 27 y en Lucas 11, 44, ambas hablando de lo mismo, un poquito diferente por el sentido que da. Entonces, Jesús estaba entre el pueblo de Israel, estaba entre los hebreos, entre los judíos, y fue a ellos a quienes les dijo que eran escribas y fariseos hipócritas. Eran como sepulcros blanqueados. Se refirió a ellos les estaba diciendo, no a otra gente. Esas palabras eran palabras insultantes para el pueblo de Israel. Y miremos lo que dijo, en razón de que Jesús siempre habló como encubiertamente, porque la Biblia dice que muchas veces él anduvo entre la gente encubiertamente. Pero aquí en el capítulo 12 de Mateo, siendo que el tema es sepulcros blanqueados, entonces, ¿a quién le dijo eso? Esa es una palabra que tiene una profundidad como de aquí al otro mundo. Al decirle sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos, son palabras terriblemente fuertes. Jesús las dijo. En el libro de Mateo, en el capítulo 12 y versículo 1, en otra ocasión, yo solamente quiero citar eso, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comieron o comenzaron a arrancar comida, a espigar.
a comer habas, qué sé yo. Entonces, dice que era día de reposo, pero para Israel tiene sus límites. Los límites para andar un hebreo, un judío, se dice, por decir algo, lo más que puede andar largamente sería una cuadra, no más, por una necesidad. Sin embargo, Jesús pisoteó el sábado y él dijo que no, que eso no. Y yo recuerdo, entre todas las muchas cosas que se ha hablado, Jesús dijo que destruiría el templo. Alguien dice que, y la interpreta de diferente manera. Jesús dijo que el que toma su cruz y me sigue, cuando realmente en la Biblia la cruz es maldición. La cruz es maldición. No es aceptable la cruz. La cruz solamente la cargan los malditos, los maldecidos. Alguien me dice, ¿dónde está eso? En el capítulo 21 del Pentateuco y versículo 18 hasta el versículo 23, nos dijo Moisés que si alguien tuviera ciertos comportamientos debería ser colgado en un madero. Y Jesús cumplió eso. Jesús, allí usted puede leerlo. Deuteronomio capítulo 21 y versículo 18 hasta el 23. Él cumplió ese cuadro de ser contumaz. Y por eso Israel tuvo que pasarlo a través de la cruz para que se cumpliera Deuteronomio 21, 18 a 23. Él era así, tenía ciertos comportamientos que el mundo llamado cristiano se los apoyó. Pero así como el guiador de esta doctrina tuvo sus sinsabores, también los seguidores lo tendrán. La cruz no es un buen símbolo. El símbolo es muerte. De tal manera que fue Jesús el que estaba hablando en el capítulo 23 y versículo 27 del libro de Mateo, y donde dijo que los fariseos, los escribas, eran sepulcros blanqueados. Ahora bien, haciendo mención a lo que realmente era la crema de la gente de Israel, podemos mirar que alguien, porque es que lo que pasa es que toda la gente que apoya esas cosas son gente indocta, porque Jesús, se fue contra la palabra de Dios, que es la ley de Dios, los mandamientos. Y entonces, si usted quiere informarse, en el capítulo 4 de Primera de Reyes, a mucha gente no le interesa ni eso ni nada más. Nada, no le interesa nada. Pero eso no es un buen símbolo tampoco. Eso simplemente es un símbolo de ser contumaz universal. En el capítulo 4 de Primera de Reyes, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, aunque se puede leer todo el capítulo, usted se ha de dar cuenta que a esa gente que le dijo que eran gente sepulcros blanqueados,
esa gente era la crema innata de Israel. Eran los hijos de Dios, los hijos de Jehová. Es a ellos a quienes les dijo sepulcros blanqueados. Tal vez usted, como hoy pues vemos que la gente salta por encima de los derechos humanos y hace lo que quiere, a usted le va a parecer muy bien, pero usted se da cuenta que cuando gobernó el rey Salomón, él lo primero que hizo fue nombrar lo que hoy el gobierno o cualquier gobierno del mundo nombra sus cogobernadores, cogobernantes. Y entre esos, el jefe de la diplomacia era un hijo del sacerdote Sadoc. ¿Quién era Sadoc? Sadoc era lo más pulido, o que la Biblia dice que era lo más grande. Por eso el rey Salomón nombró al jefe de la diplomacia a un hijo del sacerdote Sadoc. Hablar de Sadoc y de toda la gente que gobernó con Salomón, eso sería irse contra el mundo, es estrellarse contra el mundo, porque ellos eran la crema innata de Israel. Y cuando Jesús apareció, él habló de ellos. Les dijo que eran sepulcros blanqueados, que eran fariseos, eran saduceos, eran escribas. De tal manera que el pueblo de Israel no aceptó eso. Yo tampoco acepto eso. Eso no es así, no está bien visto, no es así. Usted puede aceptar cualquier cosa, pero no puede irse en contra de la Biblia, la palabra de Dios. En el capítulo 4 de Primera de Reyes, usted haga el favor de darse la pela a leer la escritura y usted encontrará que aquí encuentra la crema del pueblo de Israel. Israel es una nación, es el pueblo, es el hijo de Dios. Y usted no puede hablar por hablar y decir que esto es aquello y que son huesos de muerto, que son tumbas blanqueadas, que son así o así. De tal manera que cuando Jesús estaba hablando en contra de la crema de Israel. Y a la gente le gusta. Pero usted va a tener que pagar ese precio. El precio de irse en contra del pueblo de Israel. Eso no se puede hacer. Ni puede usted dejar de pensar que el sábado es el día de Dios. Y no puede dejar de pensar que la palabra hay que respetarla. No puede dejar de pensar que Dios tiene su congregación y que quienes no estén en esa ruta están andando mal. Jesús hizo esta cosa, estas observaciones, cosa que el profeta Jeremías, en el libro de las Lamentaciones, el profeta Jeremías, en el libro de las Lamentaciones y el capítulo 4, usted va a leer algunas partes acordes conmigo, acordes con lo que debemos saber. Y dice aquí el capítulo 4 del libro de las Lamentaciones, cuando realmente la exquisitez de Israel fue maltratada, fue pisoteada. En el cristianismo se han hecho muchísimas cosas. Se ha matado mucha gente. Se ha despedazado al pueblo de Dios. Y mire conmigo aquí el capítulo 4 de las Lamentaciones y dice:
porque siempre ha habido gente que ha intentado quitar del pueblo de Dios, de Israel, quitar lo que la palabra ha traído a cuestas por tantos milenios. Y dice así: esto es lo que han hecho con Israel y con su gente, con su pueblo, con sus reyes. Dice así: ¿cómo se han ennegrecido? Se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido el brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de malas manos? Y dice: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a comer de los estercoleros. Oscuro más que la negrura, más que la negrura en su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos secos como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco. Estoy leyendo el libro de Lamentaciones y en el versículo 9, poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de sus mujeres, piadosas por cierto, cocinaron o cocieron a sus hijos. Sus propios hijos los sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de su pueblo. Toda esta cosa vino a Israel, ha venido siempre por causa. Hemos oído, hemos leído acerca de los muertos que ha tenido Israel cuando estuvo viviendo en Europa, y fueron ellos cremados por causa de la persecución que ellos han llevado por la predicación que hizo Jesús en sus días. Eso fue un veneno, y aún a los que no se declaran cristianos son perseguidos. No son los cristianos los perseguidos, son los cristianos los que persiguen a los que no son cristianos.
Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron en el ejemplo, y el adversario entrará por la puerta de Jerusalén. Es un tanto grave hablar acerca de como si Israel fuera los sepulcros blanqueados, como si habría que perseguir a ese pueblo, siendo de que ellos son el pueblo sagrado de Dios. Siempre resultan líderes en toda la historia que tratan de hacerse con el botín del gobierno mundial, pero eso no será posible. No solamente que se dijo que el sábado, que es la palabra de Dios, que se dijo que el templo, que se ha dicho todas las cosas que Dios ordenó. La tendencia es destruir eso, quitar eso. Y así lo ha hecho el cristianismo. Hoy ya no tenemos el sábado como palabra de Dios, sino el domingo. Y la gente se siente apoyada. Yo escuché en el minuto que el Caracol dice que están hablando en ese minuto que hablan, y dijeron tenemos 60 y pico de años, pero eso no les costó a los dirigentes. Eso es porque alguien se los regala, porque si tuvieran que pagarlos, no los pagarían. No así, al pueblo de Dios le ha costado, lo que se come le cuesta, lo que se viste, lo que le cuesta, donde vive lo paga. Entonces, el tema de esta tarde es sepulcros blanqueados. Todavía hoy se puede calificar a la gente de sepulcros blanqueados como una palabra insultante. Pero ya le decía a usted que, según Primera de Reyes, el capítulo 4 y versículo 1 al 12, usted podrá encontrar que cuando el gobierno de Salomón, a cuyo gobierno venía la gente a solicitarle consejo, alguien lo calificó de sepulcros blanqueados. ¿Cómo me gustaría, y demasiadamente me gustaría, que usted hiciera un viraje de sus cosas que no son cosas y se volviera hacia Jehová Dios, y usted pueda sentir que realmente ahora tiene un libertador, un guiador, va teniendo una luz. Porque si quiero decirle a usted que según el libro de Ezequiel, el capítulo 9, nos dice que venía un hombre vestido, digámoslo así, de blanco, vestido de lino, y dice que venía con un tintero de escribano en su mano. Esa gente que ha sido calificada como de sepulcros blanqueados eran la estirpe y son la estirpe del pueblo de Dios. Me gusta mucho aparecer aquí con ustedes, hablándoles
acerca del pueblo de Dios y de Dios mismo, y hacerle notorio que cuando usted habla del pueblo de Dios, quiero hacerle saber lo que piensa Dios y lo que piensa la gente de Dios. Según el capítulo 4 y versículo 20 del libro de las Lamentaciones, y dice así: el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida, entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Hablar es lo que piensa Israel, que tocar a sus ungidos, a sus reyes, a su gente, es realmente ser uno muy malintencionado. Los reyes hebreos eran tenidos como lo que dice este versículo 20 del capítulo 4. Estos eran gente sagrada, y lo son, porque son los ungidos de Dios, según segunda de Samuel, el capítulo 1 y versículo 14 a 16, y primera de Samuel 10:1, y primera de Reyes 1:32 hasta el 40, porque la tierra se ha hundido con el clamor de ellos. Les deseamos bendiciones después de sacar a la luz la razón o de dónde o por qué, porque citar la Escritura no es mucho. Decir que así dice la Escritura y usted no la ubica, no la pone en su puesto, entonces usted simplemente perdió su tiempo. Pero aquí, cuando Jesús habló de Mateo 23:27 y de Lucas capítulo 11, versículo 44, está hablando del pueblo de Israel. Cada cosa tiene su pago en su tiempo, pero pase lo que pase, la Escritura ha sido dicha y está demostrado que Jesús estaba empujando contra el pueblo de Israel. Les deseo bendiciones en el nombre del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A los que les cabe el anillo en el dedo, se lo ponen. Y los que no entró el anillo. Esta palabra es para todos aquellos que día a día se sientan en su lugar y estudian la palabra de Dios. Les deseo bendiciones. Amén.